Hay un patrón silencioso que rige tu vida y comenzó incluso antes de que supieras quién eras. No es culpa tuya, pero es tu responsabilidad verlo, nombrarlo y liberarlo. Si alguna vez has sentido que eres demasiado, que no eres suficiente o ambas cosas al mismo tiempo, este es el momento que explica por qué, lo que es más importante, cómo liberarte por fin. Antes de empezar, dale al botón de me gusta, suscríbete para recibir más verdades como esta y, en los comentarios, escribe esta frase clave: mi sanación empieza por mí. No solo para decirlo, sino para afirmarlo. Empecemos. Después de años de investigación, meditación y observación de miles de personas que intentaban transformar sus vidas, me di cuenta de algo muy poderoso. Algunos de los bloqueos más profundos que arrastramos hasta la edad adulta no provienen de traumas dramáticos, provienen de lo que parecía normal. Podrías haber tenido un techo sobre tu cabeza, 3 comidas al día, ropa limpia, aún así, llevar una herida que ha moldeado tu cerebro, tu sistema nervioso y tus patrones emocionales durante décadas. Y para muchas personas, esa herida se remonta al primer modelo emocional que recibieron, el de su madre. Ahora bien, no se trata de culpar a nadie, se trata de tomar conciencia. Y la conciencia es el primer paso hacia la transformación. Cuando eres niño, tu cerebro es como una esponja. Estás en un estado altamente sugestionable, operando principalmente en patrones de ondas cerebrales Z, los mismos en los que entramos durante la hipnosis profunda o la meditación. Eso significa que todo lo que tu madre te dio o no te dio emocionalmente se convirtió en parte de tu programación subconsciente. Si ella no estaba emocionalmente disponible, si solo te mostraba amor cuando te comportabas bien, si te negaba su afecto cuando estabas triste o sensible, entonces tu cuerpo aprendió a asociar el amor con la tensión. Tu sistema nervioso se programó para estar alerta, rendir, reprimir, complacer, y eso se convirtió en tu estrategia de supervivencia. Cuando llegaste a la edad adulta, ese patrón no desapareció, simplemente quedó enterrado bajo la productividad, el perfeccionismo, la necesidad de ser fuerte o la incapacidad de pedir ayuda. Lo que llamamos la herida materna no es solo un concepto, es una realidad fisiológica. Está almacenada en tu sistema nervioso, ha moldeado tu amígdala, tu hipocampo, tu corteza prefrontal. Está en tu forma de respirar, en la forma en que mantienes los hombros, en la forma en que te estremeces cuando alguien se acerca demasiado emocionalmente. Que quede claro, esta herida no siempre proviene de un abuso o negligencia manifiestos. A veces se transmite silenciosamente, de generación en generación. Quizás tu madre nunca vio satisfechas sus necesidades emocionales y, por eso, no pudo satisfacer las tuyas. Quizás estaba tratando de sobrevivir y, al hacerlo, sin querer, creó distancia o condiciones que impedían el amor. Y como los niños necesitamos mantener la conexión para sobrevivir, interiorizamos el problema. Decimos, algo debe estar mal en mí. Tengo que ser mejor, más callado, más servicial, menos necesitado. Eso se convierte en tu identidad, pero no es quien eres. Es un programa. Y el problema es que, si no examinas ese programa, controlará tu vida. Podrías atraer a parejas emocionalmente inaccesibles. Podrías sentirte culpable cuando dices que no. Podrías trabajar el doble para demostrar tu valía y seguir sintiéndote vacío por dentro. No se trata de rasgos de personalidad, son adaptaciones a los entornos emocionales tempranos. Por eso hay personas que pueden meditar durante años, repetir todas las afirmaciones correctas y seguir sintiéndose estancadas, porque no se ha abordado la raíz del problema. Y no se puede superar una herida que se creó antes de que tuvieras la capacidad de pensar lógicamente. Tienes que sentirla, tienes que ser testigo de ella. Tienes que traerla a la conciencia y luego reconfigurarla. Hablemos de cómo funciona realmente la herida materna en el cerebro. Desde los 0 hasta los 7 años, tus circuitos emocionales se forman rápidamente. Si tus necesidades emocionales no se satisfacían de manera constante, si no te tranquilizaban de forma coherente o te castigaban por expresar tus emociones, tu cerebro se adaptaba reforzando ciertas vías. Tu respuesta al estrés se intensificaba. Tu cerebro límbico, el cerebro emocional, comenzaba a dominar, y eso establece un patrón de hipervigilancia, autoabandono y confusión emocional que dura toda la vida. Podrías decir cosas como, no quiero ser una carga, tengo que hacerlo todo yo. Nunca me siento seguro pidiendo ayuda. Nadie me entiende realmente. Esas creencias no son aleatorias. Son huellas directas de tu primera relación con tus cuidadores. Tu cuerpo las aprendió antes de que tu mente tuviera lenguaje. Y aquí es donde la ciencia se une a la sanación.
puedes reconfigurar esas vías. A través de la neuroplasticidad, tu cerebro es capaz de crear nuevas conexiones, nuevas asociaciones emocionales, nuevas formas de relacionarte con el amor y la autoestima. Pero primero tienes que dejar de identificarte con la herida y empezar a observarla. Tienes que darte cuenta de que esta creencia de que tengo que ganarme el amor no viene de ti. Es su voz, es su sistema nervioso el que has absorbido. Y aquí es donde el trabajo interior se vuelve no solo útil, sino esencial. Cuando guío a las personas a través de la meditación y la sanación en mis talleres, uno de los avances más comunes ocurre cuando se enfrentan cara a cara con la voz del niño interior. No el adulto que intenta ser perfecto, sino el pequeño que solo quería que lo abrazaran, que lo vieran, que lo dejaran llorar sin decirle que se callara. Ese niño sigue dentro de ti, y si no lo reeducas conscientemente, controlará inconscientemente tu comportamiento adulto. Reeducar no significa culpar a tu madre, significa convertirte en el padre que necesitabas. Aprender a decirte a ti mismo, tienes permiso para descansar. No necesitas ser perfecto. Tus emociones no son excesivas. Te quieren por quien eres, no por lo que haces. Y ese nivel de seguridad interna cambia tu biología, reduce tu respuesta al estrés, aporta coherencia a tu corazón y a tu cerebro, activa nuevas expresiones genéticas. No se trata solo de sanación emocional, es una reprogramación epigenética. Hay algo más que he observado. Muchas personas con heridas maternas tienen dificultades con los límites, no porque sean débiles, sino porque fueron condicionadas a fusionarse, a anticiparse a las necesidades de los demás, a desaparecer emocionalmente solo para seguir conectadas. Y ahora, como adultas, se sienten responsables de los sentimientos de todos. Dicen que sí cuando quieren decir no. Temen más al rechazo que al agotamiento. Pero cuando empiezas a sanar esta herida, te das cuenta de que tu valor no está ligado a tu utilidad. No estás aquí para hacer todo para todos. Estás aquí para ser completo dentro de ti mismo y luego compartir desde el desbordamiento, no desde el agotamiento. Y sí, al principio te resultará incómodo, porque tu sistema nervioso está programado para ver los límites como un rechazo, no como una protección. Pero esa incomodidad es señal de transformación. Es tu cuerpo recalibrándose a un nuevo punto de equilibrio emocional. Entonces, ¿qué se hace realmente para sanar la herida materna? En primer lugar, toma conciencia de los patrones. Fíjate en cuando actúas desde la culpa, cuando tu cuerpo se contrae antes de decir la verdad, cuando tu diálogo interno refleja las mismas críticas que recibiste en el pasado. En segundo lugar, ten compasión, no solo por tu madre, sino por el niño que hay en ti, que no sabía nada. La compasión suaviza las defensas, crea espacio para nuevas conexiones. En tercer lugar, crea seguridad a través de la repetición. Cada vez que meditas, cada vez que visualizas que te aman incondicionalmente, cada vez que interrumpes el patrón de culpa con amabilidad hacia ti mismo, estás literalmente cambiando tu cerebro. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí, así que sigue activando otras nuevas. Y por último, practica la encarnación. La sanación no solo está en la mente, sino también en el cuerpo. Deja que tiembles, deja que las lágrimas fluyan, respira profundamente en la opresión de tu pecho. Son señales de que tu sistema está liberando viejos códigos de supervivencia y descargando nueva información. Puede que te sientas cansado, puede que te sientas vulnerable, pero eso no es una regresión, es un renacimiento. Quiero que entiendas que esta sanación no borra el pasado, solo impide que el pasado recree inconscientemente tu futuro. La herida materna no es tu identidad, es un patrón al que se ha adaptado tu sistema nervioso, y tú tienes el poder de cambiarlo. No de la noche a la mañana, sino momento a momento, respiración a respiración. A medida que lo haces, te conviertes en una nueva señal en el campo, una nueva frecuencia emocional, una que ya no busca el amor desde un lugar herido, sino que irradia amor desde la plenitud. Este es el comienzo de la verdadera libertad, la que no depende de que nadie cambie, la que surge cuando te conviertes en la fuente de tu propia seguridad, validación y valor. Porque la verdad es que nunca fuiste demasiado sensible, nunca fuiste demasiado. Solo eras un niño que intentaba sobrevivir con un mapa emocional que no encajaba con tu corazón. Ahora puedes reescribir ese mapa, y tu sistema nervioso está listo. Es posible que hayas oído decir, lo tenías todo cuando eras pequeño, ¿de qué te quejas? Pero la ausencia emocional no aparece en los álbumes de fotos, no deja moretones, deja confusión. Sientes que te falta algo, pero no sabes qué es. Miras atrás y todo parecía estar bien,
pero una soledad que la lógica no puede explicar te ha acompañado hasta la edad adulta. Este tipo de negligencia emocional temprana crea una división entre quién eres y quién has aprendido a ser. Te conviertes en la persona fuerte, la servicial, la que consigue cosas sin hacer ruido, la que no causa problemas. Te mantienes entera, pero por dentro sientes que algo está desconectado. La ciencia que hay detrás de esto es clara. Cuando los niños no reciben un reflejo emocional, cuando sus sentimientos no se reconocen ni se calman, los circuitos del cerebro responsables de la regulación emocional no se desarrollan correctamente. El niño puede crecer y luchar con la intensidad emocional, los arrebatos repentinos o sentirse completamente entumecido en situaciones que deberían ser importantes. No es porque sean débiles, es porque nunca se les enseñó a sentirse seguros. En mi trabajo, he visto este patrón una y otra vez. Adultos que parecen competentes, exitosos, incluso admirados, pero en su interior hay una batalla constante, una sensación de no ser nunca suficiente, una hiperconciencia del estado de ánimo de los demás, un impulso por arreglar todo antes de que alguien se dé cuenta de que algo anda mal. Este es el sistema nervioso atrapado en la supervivencia. El cerebro sigue programado para buscar la aprobación, anticipar el rechazo y actuar para obtener amor. Y este patrón puede ir en dos direcciones. Algunas personas se esfuerzan en exceso, se convierten en cuidadores, perfeccionistas, salvadores, constantemente dan más de lo que tienen con la esperanza de que alguien finalmente vea su valor. Otros se cierran emocionalmente, construyen muros, evitan la vulnerabilidad y mantienen a los demás a distancia, no porque sean fríos, sino porque acercarse les parece peligroso. Y lo que es fundamental entender es que ninguno de estos patrones es un defecto de la personalidad, es un comportamiento aprendido, el sistema nervioso haciendo lo que tenía que hacer para mantenerte a salvo en un entorno en el que la conexión emocional se sentía insegura o inconsistente. Ahora, como adultos, esas estrategias empiezan a agotarse. Es posible que te encuentres en relaciones que te agotan, te confunden o son unilaterales. Quizá notes que te atraen personas que se muestran emocionalmente distantes o que solo responden cuando estás angustiado. No es casualidad, es tu subconsciente buscando patrones emocionales familiares, porque lo familiar te hace sentir seguro, aunque te haga daño. Cuando tu primera experiencia amorosa fue impredecible o condicional, tu cuerpo aprendió a esperar eso de todo el mundo, y así el amor se convierte en una negociación. Das, demuestras, cambias de forma, pero la herida profunda permanece. ¿Seguirán queriéndome si soy yo mismo? Muchas personas con la herida materna viven en una ansiedad constante de bajo grado. Intentan controlar los resultados, predecir las respuestas de los demás, gestionar cada detalle, no porque quieran poder, sino porque la imprevisibilidad les recuerda a su cuerpo lo que era sentirse emocionalmente inseguros. Y todo esto tiene un coste. Puede que te sientas agotado todo el tiempo, incluso cuando no pasa nada. Puede que te cueste tomar decisiones porque no confías en ti mismo. Puede que complazcas a los demás mientras traicionas en silencio tus propias necesidades. Puede que destaques en el trabajo, pero las relaciones te resulten pesadas o confusas. Y cada vez que te sientes indigno, redoblas tus esfuerzos, porque el esfuerzo es lo que te ha enseñado a sentirte digno de amor. Pero esto es lo que he llegado a comprender a través de la neurociencia. Estos patrones son plásticos, no son permanentes. El cerebro y el cuerpo se adaptan, aprenden y se reorganizan constantemente. Eso significa que la curación es posible, no fingiendo que el pasado no ocurrió, sino creando una nueva experiencia emocional en el presente. Esa curación comienza cuando empiezas a ver la voz en tu cabeza tal y como es en realidad. Ese crítico interior, ese no eres tú. Es el residuo emocional de la voz de otra persona que repite ideas que te fueron inculcadas antes incluso de que entendieras el lenguaje. Quizás te dice, no seas tan emocional, tienes que esforzarte más o no vales nada a menos que alguien te necesite. Esa voz te protegió en su día, te ayudó a sobrevivir, pero ahora te está limitando. Así que el trabajo consiste en interrumpir esa voz, en responderle, decirle, ya no vivo en esa casa. Ya no necesito ganarme el amor. Estoy a salvo para ser plenamente yo mismo. Y aquí está la parte más poderosa, cada vez que eliges la autocompasión en lugar de la autocrítica, estás cambiando literalmente tu cerebro. Estás podando viejas conexiones neuronales y creando otras nuevas. Eso es la neuroplasticidad en acción. Empiezas a sentir tus emociones sin vergüenza. Empiezas a nombrar tus necesidades sin culpa. Dejas de disculparte por existir. Y a medida que crece esa seguridad interna, tu mundo externo comienza a reflejársela.
Las personas que antes te provocaban pierden su poder. Las relaciones se vuelven más equilibradas. Dejas de intentar arreglar a las personas que no quieren que las ayudes, y la ansiedad que antes dominaba tu vida comienza a desvanecerse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu sistema nervioso finalmente se siente lo suficientemente seguro como para descansar. El niño que hay en ti, que nunca se sintió seguro, visto o abrazado, no desaparece. Te espera para que le escuches, para que le veas, para que le protejas. Aquí es donde el trabajo interior se convierte en algo sagrado. Cuando te muestras tal y como eres, con la presencia que nunca recibiste, rompes el ciclo, no a través de la culpa o el resentimiento, sino a través de una elección consciente. Empiezas a criarte a ti mismo con amor. Creas rituales que le recuerdan a tu cuerpo que ya no está en peligro. Empiezas a jugar, a descansar, a llorar libremente. Permites la intimidad, no como una amenaza, sino como un regalo. Y quizás el cambio más importante de todos, dejas de ver el amor como algo que hay que perseguir y empiezas a verlo como algo en lo que hay que convertirse. Ese es el viaje de vuelta a la plenitud, no a la perfección, no al rendimiento, sino a la plenitud, donde tu valor ya no se pone a prueba y tu sistema nervioso ya no cree que el amor signifique abandonarte a ti mismo. Y todo comienza con comprender esto: si tu madre no pudo satisfacer tus necesidades emocionales, nunca fue por ti. No fue porque fueras demasiado o no fueras suficiente. Fue porque ella también estaba marcada por sus propias heridas, heridas que nunca se curaron, solo se transmitieron. Cuando dejas de personalizar la ausencia, el dolor comienza a perder su control. Te das cuenta de que el amor que siempre has buscado es el amor que eres capaz de dar, primero a ti mismo, y desde ese lugar de seguridad interior creas un nuevo patrón, una nueva frecuencia, una que irradia plenitud, no carencia. Así es como se ve la transformación. Así es como comienzas a sanar, no olvidando, sino recordando quién eras antes de la herida y ahora, por fin, dándole a esa versión de ti la vida que siempre se ha merecido. Lo que he llegado a comprender en mi propio trabajo es que la versión de nosotros mismos que intentamos mejorar como adultos no suele ser la parte que necesita sanar. Es la parte de nosotros que se adaptó, que se volvió funcional, que aprendió a sobrevivir. Pero debajo de ese yo funcional todavía hay una parte más joven y vulnerable, la parte que sintió por primera vez el dolor de la distancia emocional, la parte que no entendía por qué se le negaba el afecto o porque había que ocultar las emociones para sentirse seguro. Esta parte de ti no ha desaparecido, no se ha desvanecido con la edad. Se manifiesta en la tensión que sientes cuando alguien te critica. Vive en el pánico que surge cuando temes el abandono. Susurra a través de la voz que te dice que seas fuerte, que te mantengas firme, que no montes una escena. Esa parte es tu niño interior, y la herida que lleva consigo no es histórica, está sucediendo ahora, en tiempo real, a través de tus reacciones, tus mecanismos de defensa y el profundo dolor por la conexión que parece no desaparecer nunca. Cuando hablamos de sanar la herida materna, no solo miramos hacia atrás, miramos hacia adentro, porque el niño interior no vive en la memoria, vive en el sistema nervioso. Por eso se activan viejos patrones, incluso cuando tu mente adulta sabe que no son correctos. La parte infantil de ti no habla con lógica, habla con sentimientos, impulsos, instinto. Y aquí es donde la repaternización se convierte en el puente esencial, no porque estemos tratando de borrar el pasado, sino porque le estamos dando al presente algo que nunca ha tenido: seguridad emocional. Reparentear significa que te conviertes en la fuente de lo que una vez te faltó. Te conviertes en la voz que dice: te veo, te escucho, tienes permiso para sentir esto. Es el momento en el que dejas de abandonarte cada vez que te sientes abrumado. Es cuando haces una pausa antes de reaccionar y te das cuenta de que el miedo que sientes es antiguo, ecos de un clima emocional que te condicionó a asociar el amor con el esfuerzo, el rendimiento o la invisibilidad. Lo que estamos haciendo aquí es entrenar al cerebro y al cuerpo para que confíen en una nueva señal. Esa señal es la presencia, no la distracción, ni la evasión, ni la represión, sino el estar presente. Dar espacio a lo incómodo sin necesidad de arreglarlo de inmediato. Eso es lo que requiere la sanación, no una solución, sino un cambio en la relación contigo mismo. Cuando tratas tus emociones como inconvenientes, repites el patrón. Cuando respondes a ellas con curiosidad y calidez, lo rompes. Pero antes de poder hacerlo de forma constante, tiene que ocurrir algo: tenemos que reconocer el dolor, la parte de la que nadie habla, la parte que dice: sí, mi madre me dio comida, ropa, refugio, pero yo estaba emocionalmente hambriento. Admitirlo es difícil. Se siente como una traición,
se siente como si fueras desagradecido. Pero sanar no significa rechazar a tu madre, significa decir la verdad sobre tu experiencia. Y para muchas personas, la verdad es esta: no me sentía visto, no me sentía seguro, no me sentía apoyado cuando más lo necesitaba. Y esa verdad debe ser respetada, porque cuando la negamos, acabamos cargando con una vergüenza que nunca fue nuestra. Interiorizamos el abandono. Asumimos que el problema éramos nosotros, que éramos demasiado emocionales, demasiado sensibles, demasiado. Pero esas historias nunca fueron tuyas, eran respuestas a necesidades insatisfechas, y una vez que tomamos conciencia de ello, podemos empezar a separarnos de ello. Esa es la primera capa de la libertad, darte cuenta de que la historia no te define. Por eso la terapia, ya sea a través de la conversación, el trabajo centrado en el trauma o las prácticas somáticas, puede ser tan poderosa, porque en ese espacio ya no estás solo con la herida, ya no la estás rechazando, la estás viendo, sintiendo, liberando. El cuerpo comienza a relajarse, el sistema nervioso se suaviza, la mente comienza a comprender: no soy defectuoso, simplemente no tuve apoyo emocional. Y a partir de ahí comienza la reconstrucción. Parte de esa reconstrucción implica establecer límites. Para muchas personas criadas por madres emocionalmente ausentes o críticas, decir no resulta peligroso. Decepcionar a los demás les resulta insoportable. No protegen su energía porque les enseñaron que sus necesidades eran secundarias o, peor aún, irrelevantes. Así que absorben demasiado, se exigen demasiado, se convierten en los reguladores emocionales de todos los demás, buscando constantemente señales para ajustar su comportamiento y mantener la paz. Pero la sanación te pide que desaprendas eso, que crees nuevos parámetros emocionales. Los límites no se tratan de alejar a las personas, se tratan de decidir qué versión de ti mismo ya no estás dispuesto a traicionar solo para mantenerte conectado. Y sí, se sentirá incómodo. Tu cuerpo puede temblar, tu voz puede temblar, pero cada vez que mantienes esa línea, estás reconfigurando tu sistema nervioso para reconocer que la seguridad proviene de la alineación con uno mismo, no de la aprobación externa. Ese es el cambio. Ahí es donde vuelve el poder. Otra pieza esencial de la sanación es la autocompasión. Y para las personas que han crecido en hogares emocionalmente fríos o hipercríticos, la compasión no es fácil, la confunden con debilidad. Creen que ser duros consigo mismos es la forma de ser responsables. Pero el juicio propio no conduce al crecimiento, conduce a la parálisis. Cuando introduces la compasión en la ecuación, todo cambia. Dejas de ver tus mecanismos de defensa como fracasos, empiezas a reconocerlos como adaptaciones brillantes. Ves que el perfeccionismo, el deseo de complacer a los demás, el retraimiento emocional, todas eran estrategias que desarrollaste para sobrevivir a la escasez emocional. Pero ahora ya no eres un niño, tienes herramientas, tienes opciones, y puedes enseñar a tu cuerpo que ya no tiene que prepararse para el impacto cada vez que surge la intimidad, el conflicto o la vulnerabilidad. Esto lleva tiempo, requiere repetición y requiere paciencia. Algunos días sentirás que has progresado y luego un pequeño desencadenante te devolverá al estado anterior. Eso no significa que estés roto, significa que te estás curando. El sistema nervioso no cambia en línea recta, se recalibra en ciclos. Cuanto más te tratas con suavidad, menos poder tienen los viejos patrones. Empiezas a darte cuenta de cuando estás cayendo en la culpa o explicando en exceso tus necesidades. Haces una pausa, respiras, respondes de manera diferente, y cada vez que lo haces refuerzas una nueva red neuronal, una que dice: yo importo, se me permite, soy suficiente. No se trata de crear una versión perfecta de ti mismo. Se trata de crear una realidad interior en la que ya no tengas miedo de ser quien eres. Al final, ocurre algo increíble. Dejas de necesitar que el mundo refleje constantemente tu valor porque ya estás arraigado en él. Las relaciones se vuelven más claras, tus elecciones se vuelven más limpias. Dejas de buscar un amor que te cuesta tu paz, y quizás por primera vez te sientes como en casa en tu propio cuerpo. Eso es lo que puede hacer sanar la herida materna. No cambia el pasado, cambia tu relación con el pasado. Te libera de ciclos que no elegiste, pero que tienes el poder de terminar. Y ese entendimiento profundo y celular se convierte en la puerta de entrada a tu próxima evolución. No porque alguien más finalmente te dio el amor que siempre necesitabas, sino porque tú lo hiciste. Así es como termina el ciclo, no arreglando tu infancia, sino convirtiéndote en el adulto que tu infancia necesitaba. Empiezas a validar tus sentimientos en lugar de cuestionarlos. Empiezas a respetar tus límites en lugar de ignorarlos.
Empiezas a mostrarte tal como eres, no como una actuación, sino como una promesa. Y en esa promesa está el verdadero cambio, el cambio emocional, la mejora energética. Tu corazón comienza a abrirse, tu respiración se profundiza, sales de la supervivencia y entras en la creación, porque no estás aquí para repetir el dolor, estás aquí para transformarlo. Y una vez que lo haces, te conviertes en una señal en el campo, una señal de coherencia, compasión y claridad. Esa señal atrae nuevas experiencias hacia ti, nuevas personas, nuevos paisajes emocionales, no porque te hayas esforzado más, sino porque tu frecuencia ha cambiado. La herida materna puede ser la fuente de tu dolor, pero no es el límite de tu potencial. El trabajo consiste en sentir lo que nunca se te permitió sentir, decir lo que una vez fue silenciado, mantenerte con la presencia que una vez anhelaste. Cuando lo hagas, el pasado perderá su control, y finalmente darás un paso hacia el futuro con el que tu yo más joven siempre soñó, pero nunca se sintió lo suficientemente seguro como para reclamar. Y ese es el comienzo de la verdadera sanación, la que no solo cambia tu mente, cambia tu vida. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué parte de este mensaje te ha llegado más? ¿Era algo que habías sentido, pero nunca habías podido expresar con palabras? Cuéntamelo en los comentarios, los leo todos y cada uno de ellos. Y si esto te ha ayudado a ver algo con más claridad, dale a me gusta y suscríbete para recibir más contenido que te ayude en tu sanación.